Afina tu guitarra, que empezamos. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y bueno, en el día de hoy os voy a traer unos arpegios muy fáciles para que podamos ir metiéndolo a compás. Si tienes algún problema con los arpegios, este va a ser tu vídeo. Vaya acompañado también de unos acordes muy bonitos y muy simples, ¿de acuerdo? Así que este vídeo está muy enfocado para la gente que está empezando, pero es tan bonito que, por ejemplo, a mí me encanta tocarlo. Acuérdate de suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos, ya que estoy subiendo muchísimo material para que vayamos creciendo con este gran instrumento que es la guitarra. Así que coge tu guitarra, que empezamos. Bueno, primero vamos a ver los acordes. Mira, el primer acorde que hacemos es un La, ¿de acuerdo? Mira, pero lo hacemos aquí, en esta posición. Un 5 en la segunda, con el dedo 1, un 6 en la tercera y un 7 en la cuarta, ¿de acuerdo? Con el dedo 1, el dedo 2 y el dedo 3. Fijarse lo sencillo que es el arpegio. Es 0 en la quinta, con el pulgar. Ahora, el índice en la tercera cuerda, el medio en la segunda cuerda y el índice otra vez en la tercera. ¿De acuerdo? Sería esto. Y ya volvemos a repetir. ¿Vale? Acordarse que el arpegio se toca de esta manera. Cerrar el puño, abrirlo un poquito y eso nos lo llevamos a la guitarra. El índice, cuando le damos, por ejemplo, desde la tercera o desde la segunda o desde la primera, de donde sea, tenemos que tirar hacia la palma. ¿De acuerdo? No hacia arriba, hacia la palma. Y en el medio pues igual. Seguimos. Hacemos 4 veces ese arpegio. 1, 2, 3, 4. Ahora cambiamos el bajo y lo bajamos medio tono. De aquí pasamos a este. O sea, pasamos del La al Sol sostenido, ¿de acuerdo? Entonces sería en el quinto traste, en la segunda, seguimos igual. Y ahora en el sexto traste, la tercera y la cuarta. ¿Vale? Hemos hecho este cambio. Y aquí hacemos lo mismo. Cuarta, tercera, segunda y tercera. 1, 2, 3, 4. Y repetimos otra vez al La. 3, 4. Al acorde de antes. 1, 2, 3, 4. Ahora lo que hacemos es, ¿de acuerdo? Que sería en el traste 4 en la cuarta cuerda y en la tercera, y en el traste 3 en la segunda cuerda. Y hacemos lo mismo, 4 veces el arpegio, también desde la cuarta. 2, 3, 4. Ahora los vamos otra vez al La y hacemos un 2 en la cuarta y un 2 en la tercera. ¿Vale? Y aquí lo vamos a hacer 2 veces. Y ahora los vamos lo que es un Mi y hacemos 2 en la cuarta y el 1 en la tercera. O sea, de aquí hemos bajado al 1. Y 2 veces más. Y ya con eso hemos hecho esa rueda. 2, 3, 4. Cambio. 1, 2, 3, 4. Volvemos y 1, 2, 3, 4. Y otra vez de antes. 1, 2, 3, 4. Ahora nos vamos aquí. 2, 3, 4. Y ya lo vamos al traste 2, 1, 2 y 1, 2. Y ahora volvemos a empezar. 2, 3, 4. Pero los vamos aquí abajo. ¿Vale? Fijarse qué bonito. De aquí a... Visualizamos estos 3 dedos y lo bajamos
una cuerda y lo bajamos un traste, ¿vale? Que sería en el traste 4 en la primera cuerda, en el traste 5 en la segunda cuerda y en el traste 6 en la tercera cuerda. Y el arpegio lo bajamos a la tercera cuerda, el pulgar, y segunda, primera y segunda. 2, 3, 4. Y volvemos al de antes. 1, 2, 3, 4. Bajamos. 1, 2, 3, 4. Y ya volvemos otra vez a la rueda de antes. 1, 2, 3, 4. Y ya los vamos al La, 1 y al Mi. Ahí pongo un Mi mayor, que sería un Do en la quinta, un Do en la cuarta y un 1 en la tercera. Desde la sexta hacia abajo. Y ahora ya a un La mayor. Que sería un 0 en la quinta, un Do en la cuarta, un Do en la tercera, un Do en la segunda. Y... bueno, ahora lo vamos a escuchar con el ritmo de tango muy lentito para que lo puedas hacer conmigo, ¿de acuerdo? Acuérdate de llevar bien el ritmo, ya que son cosas muy fáciles y los tenemos que centrar mucho en el compás después. Así que vamos a escucharlo y intenta hacerlo conmigo. Bueno, ¿qué tal os ha salido? Ponedme en los comentarios si os ha gustado este vídeo. La verdad es que son acordes preciosos, un arpegio muy facilito para que nos podamos centrar en el ritmo y en el compás. Así que ponedme en los comentarios si os ha gustado, si no os ha gustado, si ya te sale, si no te sale. A mí me encanta leeros porque así aprendo un montón. Y acuérdate que si te gusta mi canal, de suscribirte y sobre todo de darle a la campanita, porque así YouTube te va avisando de todos los vídeos que voy subiendo, que es muchísimo, para que vayamos creciendo poco a poco con nuestra guitarra. Y si queréis un pasito más allá y a aprender a acompañar el cante flamenco o las canciones, te puedes hacer miembro y por una pequeña cuota al mes voy subiendo muchísimos vídeos para que podamos aprender el acompañamiento al cante. Ya hay muchísimos, como la bulería, la soleá, los fandangos, pero de todos modos voy subiendo todas las semanas vídeos nuevos, así que si hay alguno que no está, no te preocupes porque pronto estará. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y los vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!